A todos, bienvenidos otra vez también al curso de nanotecnología que nos da a todos una sesión que era aplicada a la medicina y esta que va a ser la nanotecnología aplicada a la energía. Entonces yo no os voy a decir nada. A Rodolfo lo conocéis casi todos de su bagaje y que tiene. Y lo único es deciros que el teléfono, por favor, lo dejéis en silencio. ¿Vale? Gracias. Pues eso lo haremos igual. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que tiene, como es obvio, muchísimas connotaciones políticas y sociales. Yo lo que voy a intentar es presentar hechos, presentar datos y las conclusiones, pues cada uno es libre de extraerlas. La energía es aparentemente, de acuerdo con todos los estudios internacionales de opinión, el principal problema del mundo. Se supone... Ponemos este de aquí. Sí, si quieres. Vale, ya está. De acuerdo con lo que figura en una multitud de estudios realizados, entre otros muchos problemas que aparecen, sistemáticamente la energía aparece como el primero, seguido del agua, el agua potable, obviamente, y algunas cosas que nos resultan muy importantes según los momentos, pues en general en el conjunto del mundo tienen aparentemente menos importancia que el problema este de la energía. La distribución de la energía en el mundo, el consumo de la energía en el mundo es extremadamente irregular, no está repartido en absoluto de una manera más o menos homogénea. Esto es una foto del mundo de noche. Y es obvio que hay zonas extremadamente iluminadas, bueno, aparte de desiertos, obviamente, en los que no hay nadie, pero que hay zonas extremadamente iluminadas, donde se está consumiendo gran cantidad de electricidad, y otras zonas donde no. Es bastante obvio darse cuenta que si las cosas evolucionan en el sentido de que las zonas más oscuras acaben siendo más iluminadas, las necesidades de energía del mundo van a ser terribles. Y realmente es que hay una correlación muy bien establecida por la ONU desde hace mucho tiempo y por todo tipo de centros internacionales de estudio. Hay una correlación muy interesante entre el grado de bienestar humano y el consumo de energía. Con una correlación que tiene algo muy interesante de ver. Hay una zona, esto más o menos es el promedio del bienestar, esto es una escala arbitraria entre 0 y 1, bueno, arbitraria en términos de números, realmente está muy cuantificada con toda una serie de parámetros que representan cómo, pues en realidad la gente puede sentirse mejor. Obviamente hay un montón de países extremadamente pobres y que además consumen poquísima energía, y toda una zona en la que cuando aumenta el consumo de energía aumenta el nivel de satisfacción o el nivel de desarrollo, de bienestar en general. Pero luego hay otra zona en esta curva también extremadamente interesante. Aquí hay una zona donde no mejora el nivel de bienestar, pero aumenta el consumo de energía extraordinariamente. De manera que, por ejemplo, un ciudadano de Estados Unidos tiene aproximadamente el mismo nivel de bienestar que en general Europa occidental, incluso nuestro país, que prácticamente está aquí en el centro, pero en cambio consume 2 veces más energía por persona que lo que hacemos nosotros. Así que el primer mensaje en esto es que hay un enorme despilfarro de energía en ciertos países, pero al mismo tiempo, obviamente, una necesidad de que estos países, que su índice de bienestar va a mejorar, consuman más energía. Inevitablemente van a consumir más energía si quieren estar en un nivel de bienestar mayor, como es de estricta justicia. Eso quiere decir que el consumo global de energía en el mundo, que está aumentando de una manera muy notable, como veis aquí aproximadamente al ritmo de un 2% anual acumulativo, y después volveremos sobre esta cosa de los porcentajes, que cuando uno
no piensa mucho en ellos, tiende a pensar que bueno, con 2% no es nada. Cuando pintáis la curva acumulativa de cómo va creciendo esto, en unos pocos años ha pasado de ser este número, olvidaros de la unidad, este número a ser este otro de aquí, que es prácticamente el doble. Así que en unos pocos años un crecimiento continuado de un poco por ciento en lo que quiera que sea, en particular en este caso el consumo de energía, pues acaba duplicando el consumo. Bueno, la otra cosa muy interesante de ver aquí es que el reparto, en realidad por regiones en el mundo, es muy diferente. Hay regiones que están prácticamente estabilizadas en su consumo, en el caso de Norteamérica, con un consumo muy alto por persona, pero más o menos estable, no crece mucho en el tiempo, y zonas, como decíamos antes, donde este crecimiento es un crecimiento tremendo en estos pocos años, en particular toda la zona de Asia. Europa se mantiene también en un ritmo más o menos estable de consumo, pero es obvio que los países en desarrollo, digamos, en Asia, con una contribución enorme, obviamente, de China, pero también de India y de otros países del sudeste asiático, pues crece con un ritmo enorme. Así que vamos a necesitar proveer de una gran cantidad de energía en el mundo para poder asegurar un nivel razonable de bienestar a todas las naciones, digamos, y grupos humanos que lo necesitan. ¿Y qué tipo de fuentes de energía tenemos? Pues esto es el resumen, y no hay más. Fuentes de energía primaria hay combustibles fósiles, esencialmente carbón, gas natural y petróleo, que constituyen en este momento la parte del león en la producción, en el consumo de energía actual. Es más del 80%. Hay una parte pequeña de energía relacionada con la energía nuclear y una parte pequeña todavía relacionada con las energías renovables. Y no hay más. La energía que podemos recibir en la Tierra es la que viene del Sol, en distintas maneras. En realidad, todos estos combustibles fósiles también es energía solar, solo que energía solar de hace cientos de millones o miles de millones de años, que produjo plantas que se hundieron y más tarde, tras una serie de procesos, han dado origen al petróleo o a lo que quiera que sea, de las cuales naturalmente hay lo que hay en la Tierra y no se pueden renovar, porque no hay más para sacar ahí. La energía nuclear, que tiene un principio diferente completamente del origen solar, y todas las energías renovables que vienen, todas ellas, del Sol. La energía hidráulica, el viento, la que normalmente se considera más relacionada con el Sol, que es la energía fotovoltaica, también la fotovoltaica de calentamiento, la termosolar que se llama, y el resto. Así que las fuentes de energía son estas y no hay otras. Bueno, ¿qué resultado tiene el que actualmente estemos, desde hace ya mucho tiempo, consumiendo esencialmente combustibles fósiles? Pues el resultado es el siguiente. Si uno mira en qué usamos la energía que tenemos actualmente, estas fuentes primarias de energía, las usamos de la siguiente manera. En transporte, básicamente derivados del petróleo. La inmensa mayor parte de lo que obtenemos del petróleo se emplea en transporte, de lo cual, como el transporte actual, en los coches y este tipo de cosas, es extremadamente poco eficiente energéticamente, el rendimiento energético de un coche es el 25% de la energía que se quema, es únicamente la que se utiliza en el movimiento. Hay una gran fracción de esta energía que se pierde, es energía inútil, realmente. Hay una parte de la energía contenida en el petróleo que se emplea en la industria, pues en producir multitud de cosas, desde ropa hasta plásticos o montones de materiales diferentes, y hay una cantidad de energía de estos combustibles fósiles que tiene que ver con el gas natural, que se emplea tanto en usos industriales como en la producción de electricidad, ahora volveré sobre eso, y en el carbón, que la inmensa mayor parte del carbón lo empleamos en la generación de energía eléctrica. Globalmente hay una fracción, como hemos visto antes, pequeña a nivel mundial de energías renovables, incluyendo, perdonadme el salto, dentro de las renovables de una cierta manera, la energía nuclear, y básicamente todas ellas se emplean esencialmente en la generación de electricidad. En este proceso de generación de electricidad también se pierde una enorme cantidad de energía. Así que también eso aprovechamos una fracción de energía relativamente pequeña. En el uso
residencial va una parte grande de la energía de electricidad, obviamente, pero también en los usos comerciales y una pequeña fracción en la parte industrial. Así que en conjunto, en el momento actual, básicamente la mitad de la energía que consumimos es la que aprovechamos. La otra mitad se pierde, literalmente, no vale para nada. Bueno, tener en la cabeza esto, yo no voy a hablar hoy en detalle del transporte, pero podemos hacerlo también en algún momento si queréis en las preguntas. Me voy a centrar esencialmente en lo que tiene que ver con la producción de electricidad, que es la manera más eficiente que tenemos actualmente de almacenar energía, transportarla de un sitio a otro y usarla en todo tipo de usos diferentes. Y dejadme ahora un par de palabras sobre el efecto invernadero. Bueno, esto del efecto invernadero esencialmente es lo siguiente. Toda la energía que nosotros recibimos en la Tierra viene del Sol. Es una cantidad enorme de energía la que llega. Como cualquier cuerpo que está en presencia de radiación, de energía, la Tierra alcanza un equilibrio entre la energía que le llega, la energía que absorbe y la energía que refleja, hasta que alcanza un equilibrio a una cierta temperatura, que globalmente en este momento la Tierra es del orden de unos 15 grados, si uno quiere decir un número así promediado sobre todo el año y sobre todo el conjunto de la Tierra. Pero hay una parte importante de la radiación que llega del Sol que se reemite desde la Tierra, y si la atmósfera es limpia, en un cierto sentido que voy a describir ahora, la mayor parte de esta radiación se remite al espacio y no vuelve a la Tierra. Una fracción siempre pequeña, actualmente cada vez más grande, de este calor remitido por la Tierra vuelve. ¿Y eso de qué depende? Eso depende de la composición de la atmósfera. Depende de que allí haya o no, en particular lo que se llaman los gases de efecto invernadero, que son gases que absorben la energía que remite la Tierra, se excitan y la devuelven en forma de radiación infrarroja hacia la Tierra, de manera que hacen más impermeable, si queréis ponerlo así, la atmósfera de la Tierra, de manera que cuando uno aumenta el porcentaje de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera, lo que ocurre es que la fracción que se escapa al espacio es cada vez menor y la fracción que vuelve y es atrapada en la atmósfera y vuelve a la Tierra es cada vez mayor. Eso es el efecto invernadero, ocurre exactamente igual en la Tierra y su atmósfera que ocurriría en un invernadero o una terraza que está cristalada y le da el sol y la radiación que se genera allí dentro no escapa de la misma manera porque es infrarroja básicamente que la visible que entra toda ella. Eso es algo que depende estrictamente de la composición, en nuestro caso, de la atmósfera terrestre, de qué tipo de cosas tengamos en la atmósfera terrestre. Bien, esto es de nuevo, sigo con datos, todavía no hay ninguna opinión. Esto que tenéis aquí es la evolución de la concentración de dióxido de carbono en la Tierra, en la atmósfera de la Tierra, en los últimos 400.000 años, aproximadamente. Como veis, sube y baja de una cierta manera. Esta escala de aquí son partes por millón, como voy a mencionar en un momento, y fijaros que estos números son relativamente pequeños, son del orden de 280 o algo de ese estilo en el máximo. Esto es la evolución de la temperatura en la Tierra en los últimos 400.000 años. Creedme, hay maneras de medir experimentalmente eso, de un montón de maneras distintas. Esto está fuera de toda discusión. Esto es algo que hemos medido, es un hecho experimental. La temperatura de la Tierra sigue una evolución de este estilo, que como veis, prácticamente un paralelo de la evolución de la cantidad de CO2 en la atmósfera. Es básicamente la misma curva. ¿De acuerdo? Bien, esto ha sido así durante los últimos 400.000 años aproximadamente. ¿Y cómo es ahora? Pues ahora es así. Esto son parte de las curvas que estaba mencionando antes, de hecho, con datos extrapolados que llegan hasta hace 800.000 años, que es lo último que podemos tener más o menos datos en esta cuenta, y esto es el límite máximo nunca alcanzado en el pasado, 300 partes por millón. ¿Vale? Ahora fijaros en lo que hay aquí muy cerca de donde estamos. En estos años la concentración ha crecido de esta manera, como esta escala es tan grande en tiempo, esto que son básicamente 50 años, básicamente es una recta perpendicular, y llega a más de 400. Esto es el doble de la concentración más alta que ha habido nunca en la historia de la Tierra desde que tenemos manera de medirlo.
Bien, esto es puesto más cerca para que veamos que desde más o menos empieza la revolución industrial en el mundo y empieza a utilizarse energía de muchas maneras mucho más intensas, pero seguimos por debajo del límite este de 300 partes por millón, y aquí de pronto empieza una aceleración claramente exponencial que es, como os digo, llega a más del doble de ninguna cosa de la que ha ocurrido anteriormente en la Tierra. ¿Y qué pasa con la temperatura? Bueno, la temperatura también tenemos medidas muy detalladas de la temperatura de la Tierra. Está la medida de la temperatura global del conjunto de la Tierra, de los mares y de las tierras, básicamente desde mediados del siglo XIX hasta el año pasado, en realidad. Bueno, como veis hay oscilaciones, desde luego, hay puntos más altos, más bajos en esta cosa, pero en general, cualquiera que tenga un poco un ojo entrenado ve que la curva promedio de todas estas cosas es esta cosa que va así. Y esta escala son grados por encima del promedio de la era industrial, de cuando empezamos, digamos, la revolución industrial, esta cosa en la que todo era más o menos constante y la concentración de CO2 permanecía por debajo de estas 300 partes por millón, y en estos datos pues vemos que el aumento de la temperatura es del orden de 1,5 grados actualmente en el mundo con respecto a lo que teníamos anteriormente de una manera bastante estable. De nuevo, por encima de toda duda. O sea, estos datos experimentales no admiten realmente discusión. Incluso uno puede medir la diferencia entre la temperatura, el aumento de la temperatura en la Tierra, que de hecho es más alto, llega prácticamente a 2 grados, y el aumento de la temperatura en el océano, que llega aproximadamente a 1 grado. Esto, de hecho, el aumento de temperatura en el océano es peor todavía que la parte de aumento de temperatura que hay en la Tierra. Y este crecimiento del orden de un par de 1 grado, 1,5 grados o 2 grados, uno podría decir, bueno, menuda tontería, o sea, ¿qué más da? O sea, que pues si en lugar de hacer 17 grados, pues hará 18, o un día de calor, pues hará 31, pues hará 32, ¿qué más da que aumente 1 grado? Esa manera de presentar las cosas por parte de los científicos es bastante penosa porque tiende a dar esa imagen. Dentro de un momento veréis por qué eso realmente no es así y es terrible un aumento de ese estilo. Pero por si os sirve también ya de pista, los últimos 9 años han sido los 9 años más calurosos desde que hay manera de medirlo en la historia. De hecho, este es el ranking en esta historia. El año, por ejemplo, 2022 fue el sexto más caliente, pero el 2023 fue la lista de lo más caliente. Así que además este proceso está acelerado y concentrado cada vez más en los últimos años en los que tenemos lista. Y esto puede tener otro origen, puede tener algún origen extraño. Bueno, uno de los orígenes más típicos que muchas veces los que intentan negar la existencia de este fenómeno argumentan será la actividad del Sol. ¿Será que es que el Sol calienta más? Como si dijéramos, por decirlo de una manera muy simple. Bueno, no, eso no es verdad. Si veis aquí la radiación solar desde 1880, que tenemos medidas bastante buenas, hasta hace bien poco, está en este rango y de hecho en este último periodo de tiempo disminuye. Mientras que el calentamiento este que yo mencionaba antes aumenta. Así que claramente uno puede descartar que la irradiación solar sea la razón por la que la temperatura en la Tierra está aumentando. La temperatura en la Tierra está aumentando por razones que voy a mencionar en un momento, pero antes dejadme que vaya con la cosa del 1%. Casi cualquier actividad humana, las notas de los estudiantes en una clase, la tensión arterial en un grupo de gente, cuando uno mide cualquier cosa de estas a un grupo de gente suficientemente alta, la distribución de sus resultados es una curva universal. Es una curva que Gauss, un matemático muy ilustre del siglo XIX, descubrió hace mucho tiempo y tiene esta forma. Y es una forma universal. Hay un valor promedio de lo que quiera que sea, la temperatura, la tensión arterial, la nota de la gente de clase o lo que quiera que sea, y una distribución que siempre tiene esta pinta. La mayor parte de las notas o de los números que uno obtenga para valorar lo que quiera que sea, pues se concentran alrededor del valor este normal. Hay una poca fracción de cosas que tienen un valor mucho más alto y otro poco número de cosas que tienen un valor mucho más bajo. Por ejemplo, si aquí lo que pintáramos fuera las temperaturas, número de días con una cierta temperatura en Madrid, pues habrá
unos pocos días que hará mucho frío, unos pocos días que hará mucho calor y tendremos una cierta temperatura promedio. Bueno, cuando se dice que la temperatura promedio de la Tierra aumenta 1 grado, o 1,5 grados, lo que quiere decir es esto, es que el centro de la curva se desplaza aparentemente muy poquito, 1 grado, 1,5 grados, parece que no es nada, pero tiene un efecto enorme, porque el efecto enorme es que ahora el número de días, por ejemplo, en los que hace mucho calor, aumenta un montón, porque ahora hemos pasado de una zona de la curva en la que ya estaba aquí con una fracción muy pequeñita a una zona de la curva mucho más alta. Y cuanto más se desplace este promedio, mayor será el número de casos extremos. Y esto afecta a la temperatura y a casi cualquier otra cosa que uno quiera pintar, número de tormentas o número de huracanes o lo que deseéis. Así que las simulaciones que tenemos en este momento para pintar de este modo lo que ha ocurrido a lo largo de distintos periodos de tiempo, pues veis que conforme nos vamos acercando en nuestra época, desplazar el máximo un poquito, como se está desplazando, 1,5 grados, un par de grados, implica, por ejemplo, que el número de días de calor extremo aumenta notablemente. Si hace 30 años había 3 días de mucho calor en verano, pues ahora habrá 30, o lo que quiera que sea, corresponda a esta curva. Así que desplazar algo, una pequeña fracción, cuando las cosas hablamos de esto, desplazar la temperatura promedio 1,5 grados, 2 o 3, cambia las cosas un montón en los extremos, ¿vale? Bueno, ¿y cuál es el origen de este aumento de la concentración de CO2 que tiene, como veis, una correlación directa con los cambios en la temperatura? Pues es muy simple. La actividad humana, en particular el uso de combustibles fósiles como fuentes de energía. Nosotros utilizamos los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas natural no solo para transporte, sino, como habéis visto antes, para la producción de electricidad y para muchas otras actividades. Y en números redondos, lo que producimos, solamente la mitad del CO2 que producimos puede ser o reabsorbido por los bosques o captado por el mar, con su temperatura actual. Cuanto mayor sea la temperatura del océano, menor cantidad de CO2 puede almacenar, por llamarlo de esa manera. Pero la mitad aproximadamente de lo que producimos se acumula en la atmósfera. Ese es el resultado. Así que si el objetivo es reducir la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera, lo que tenemos es que reducir nuestro consumo de combustibles fósiles, sustituirlos por alguna otra cosa en la medida que vayamos pudiendo, que no es una cosa trivial ni fácil de hacer de un día al siguiente. Último detalle sobre estas emisiones de CO2. Aquí hay de nuevo una evolución de los últimos años por zonas, que esto es parecido a lo que mostraba antes, pero me gustaría llamar la atención sobre esto. Esto es el incremento de producción de CO2 en el caso de China, que como veis crece de una manera brutal. Y crece de una manera brutal, entre otras cosas, porque lo han hecho básicamente quemando carbón, que es lo peor que podemos hacer si queremos reducir la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Bien, vuelvo a lo que mostré antes. Los combustibles fósiles actualmente son la fracción muy mayoritaria de nuestra fuente primaria de energía, así que lo que tenemos que hacer es procurar reducir esta dependencia aumentando cualquiera de las otras cosas que tenemos por aquí. No hay otra solución realmente. Así que lo que yo voy a mencionar ahora son algunos ejemplos en los que la nanotecnología puede ayudar en alguna de estas tareas. He elegido 3 ejemplos para mostrar, con el objetivo de poder avanzar en la reducción del consumo de gases que contienen carbono, que producen CO2, que son básicamente el carbón lo que más, el gas natural y el petróleo. Intentar reducir eso va a exigir un esfuerzo grandísimo, que ahora veremos en un poco más detalle, porque el problema es que producimos CO2 y el CO2 se queda en la atmósfera, se acumula. Así que los efectos acumulativos que hemos visto antes conducirían, si no hacemos nada muy radical, a esto. Recordad que estamos ahora mismo en algo del orden de 400, más o menos, de estas partes por millón. Esto es fácil imaginarse las consecuencias que tendría. No como se dice habitualmente para la vida,
La vida es muy persistente, lleva millones de años defendiéndose de todo tipo de cosas raras, ni siquiera la vida humana, ni siquiera para la vida humana, pero sí, desde luego, para nuestro modo de vida, para el modo en el que vivimos, el modo en el que está organizada nuestra sociedad. Eso sí tendría unas consecuencias absolutamente brutales. No para acabar con la vida, como dice alguien de una manera muy exagerada. Bien, ¿y qué tenemos para utilizar como fuentes de energía primaria? Pues aquí tenéis un esquema del total de energía disponible en las distintas fuentes. Obviamente el Sol. Eso es enorme distancia, mucho más que todo lo demás junto. Esto es el carbón disponible en la Tierra, esto es el uranio, que sería la fuente necesaria, digamos, para la energía nuclear, esto es el petróleo, esto es el gas natural, esto es el viento, que de las llamadas renovables, pues obviamente estándar es muy grande. Estos son cosas mucho menores, la energía hidroeléctrica, geotérmica, las mareas, todas estas cosas son, bueno, sí, hay que aprovechar todo, pero es poca cosa. Lo que realmente es gordo es la cosa del Sol. La cosa del Sol, si fuéramos capaces de convertir en promedio la energía solar, por ejemplo en electricidad, con una eficiencia del 12%, y colocáramos aproximadamente un 1% de la superficie terrestre para captar energía de esa manera y convertirlo en electricidad, produciríamos el doble de la energía que gastamos en el planeta cada año. Bueno, pues es algo que uno puede intentar avanzar, aunque hay una infinidad de problemas que no voy a discutir en mucho detalle. El primer problema que hay con las energías renovables es que son extremadamente variables en el tiempo. No solo tienen variaciones diarias, muchas de ellas, el Sol el primero de ellos, tienen variaciones anuales, tienen variaciones con periodos. Aquí hay un ejemplo en términos de variación anual, donde veis que la fracción más grande de energías renovables que uno puede obtener, estos datos se refieren a España, por cierto, corresponde a energía eólica. Aunque os parezca sorprendente, aprovechamos una enorme cantidad de energía de los molinos de viento estos que hay colocados por muchas partes. La energía hidráulica es la siguiente en cantidad, pero tiene unas variaciones anuales enormes, dependiendo de la cantidad de agua que podamos colocar en los pantanos y aprovechar de esa manera. La energía solar pues es bastante constante en su aprovechamiento, pero todavía es muchísimo menor en términos absolutos que la energía eólica o que la energía hidráulica. Bueno, llega la nanotecnología. La nanotecnología, uno diría, pues de cosas tan pequeñas como estas cosas de la nanotecnología, ¿cómo se va a hacer algo que tenga utilidad para el problema este tan grave de la energía? Bueno, hay muchísimas maneras de abordar esta historia, yo no voy a contar todas las que hay aquí, voy a contar 3 ejemplos. Uno que tiene que ver con la energía fotovoltaica, o sea, con captar la energía del sol y convertirla en electricidad de una manera eficiente. Voy a hablar de hidrógeno, que no es una fuente de energía. Hidrógeno es solo un vehículo donde podemos almacenar la energía, porque en nuestro mundo no hay hidrógeno disponible. El hidrógeno lo producimos rompiendo el agua, y romper el agua cuesta tanta energía como la que uno aprovecha luego del hidrógeno. Así que el hidrógeno no es un vector de energía primaria, pero es un modo, como la electricidad tampoco lo es, pero son 2 maneras de almacenar, digamos, energía de una manera eficiente. Y finalmente quería decir unas palabras sobre el aislamiento térmico o el modo de conseguir energía a partir de aproximaciones más modestas, pero también interesantes. Bueno, la fotovoltaica. La fotovoltaica, todos probablemente ya sois familiares con los paneles solares que hay en montones de casas. Esto es una tecnología que empezó a desarrollarse para dar fuente de alimentación a las naves espaciales. En la carrera espacial se desarrolló la tecnología esta de los paneles solares, que no existía anteriormente, y esencialmente son combinaciones de materiales que son capaces de absorber la luz, de absorber lo que se llama técnicamente los fotones de la luz, y obtener corriente eléctrica, generar electrones a partir de ahí. Y esto se hace esencialmente utilizando unos materiales que se llaman semiconductores, de los que hay abundancia, digamos, en principio en la Tierra, porque uno de los más comunes es el silicio, que uno lo puede obtener, es verdad que consumiendo un montón de energía, pero a partir básicamente de arena de la playa. La arena de la playa es óxido de silicio. Así que si uno
le quita el oxígeno de alguna manera al silicio, pues acaba obteniendo un material que le vale, digamos, como una célula solar y que genera electricidad a partir de la energía de la luz que llega sobre ella. Bueno, pero no hay que recordar que cuesta energía producir las células solares, así que la película en conjunto hay que contar el conjunto de energía que uno tiene que invertir para generar el objeto que quiera que sea y luego lo que uno puede obtener a partir de ello. La eficiencia de las células solares ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, como vamos a ver en un momentito, pero hay maneras súper sofisticadas de generar células solares, de paneles mucho más eficientes que los que tenemos normalmente en nuestras casas, que suelen ser de silicio, y conseguir eficiencias enormes, realmente eficiencias que están basadas en hacer como sándwiches de distintos materiales, sándwiches de espesor nanométrico, algo en lo que la nanotecnología juega un papel muy importante, adecuadamente colocados, si acabáis haciendo un sándwich cuyo resultado final es que absorbe energía del sol de una manera muy, muy eficiente. De hecho, uno puede desarrollar paneles solares con este tipo de tecnología sofisticada que reproducen prácticamente el esquema de la cantidad de energía que nos llega del sol en función de la energía, la longitud de onda de esta luz que nos está llegando. Como veis, uno puede montar una cosa con distintos materiales que es capaz de reproducir prácticamente exactamente la curva de absorción y obtener eficiencias enormes, en lugar de típicamente el 20%, que es lo que uno tiene en las células solares más o menos normales, duplicar hasta prácticamente el límite termodinámico del orden del 40%. Bueno, esto es un esquema brutal, obviamente no miráis todos los datos, de la evolución de la eficiencia de las células solares en tanto por ciento de la energía solar que son capaces de convertir en electricidad, desde el origen de los tiempos, que era pues un poco por ciento, como veis aquí, hasta el momento actual en el que tenéis prácticamente el límite máximo, que es algo del orden casi del 50% de la radiación incidente que uno puede obtener su conversión en electricidad. El progreso ha sido prácticamente continuo desde los años 70 hasta ahora. Muchas de las que aparecen aquí en la zona de mayor rendimiento son cosas que todavía no son comerciales, que se emplean para distintos dispositivos, pero la tecnología está ahí y es factible, y hay algunas más recientes que están creciendo de una manera muy espectacular en épocas más recientes, que ahora voy a mencionar algunas de ellas porque tiene que ver con cosas de las que hacemos en el instituto. Así que, otra cosa muy importante, el coste, digamos, asociado con la producción de energía a partir de estos módulos, digamos, de células fotovoltaicas ha disminuido de una manera brutal desde el principio hasta el momento actual. Esto es una escala logarítmica, así que cada cosa de estas es un factor 10. Como veis, más o menos aquí teníamos un coste de unos $100 por vatio que producía, y esto se ha reducido en un factor más de 100 en los últimos años. Así que en esto pues vamos bien, estamos consiguiendo mejorar, digamos, el rendimiento de las células solares, mejorar su precio notablemente del coste, y por tanto estamos en condiciones de producir algo que puede ser realmente muy, muy competitivo en este terreno. Bueno, hay que tener en cuenta que necesitamos aumentar extraordinariamente en los próximos años la proporción de energía que obtenemos de estas energías renovables, porque no parece muy sensato que se vaya a aumentar mucho lo que obtenemos de energía nuclear, no por otras razones, sino porque básicamente la opinión pública está bastante en contra, digamos, de este tipo de energía, y a pesar de todo seguiremos teniendo que necesitar mantener mucho del consumo a partir de las otras fuentes de energía que estamos teniendo, si queremos nivelar, digamos, el consumo de energía en el mundo en toda la gente que, como habéis visto al principio, estaban en países donde realmente su consumo, digamos, de energía era extremadamente pequeño. Bien, hay una manera que quería mencionar porque es particularmente interesante de esta energía, de esta tecnología fotovoltaica, que tiene muchísimo que ver, de nuevo, con la nanotecnología, que es aquella que lo que hacemos es copiar
lo que hace la naturaleza con la fotosíntesis, o sea, emplear moléculas, sistemas orgánicos que son capaces de captar la luz de una manera menos eficiente todavía para nosotros de lo que lo hace el silicio o cualquiera de estos materiales inorgánicos que empleamos, pero que tienen la ventaja de que se pueden pintar en cualquier sitio, se pueden poner en la ropa, se pueden poner en una tienda de campaña, así que para montones de cosas, de aplicaciones no de enormes cantidades de energía, obtener energía solar a partir de esta fotovoltaica orgánica es barato y conveniente. Para ello hace falta nanoestructurar la materia. De nuevo llegamos a la cosa de la nanotecnología. Tenemos que imitar, de alguna manera, conseguir imitar lo esencial que hace la naturaleza cuando capta energía en las hojas de una planta de una manera eficiente y realiza allí todos los procesos que acaban haciendo que la planta, digamos, crezca. Esencialmente lo hace captando energía de una manera eficiente y convirtiéndola en energía química. Para hacer eso nosotros también de una manera eficiente hay que hacer inventos un poco más sofisticados, pero inspirados en esta cosa de la naturaleza, que básicamente es intentar colocar dos tipos de moléculas distintas que hagan la tarea, una de ellas de generar electrones, que es fundamentalmente lo que conduce a la corriente eléctrica, a partir de la luz que llega, y la otra parte que lo que haga sea rellenar el hueco que ha dejado ese electrón de carga cuando ha salido. Así que esa manera de estructurar a la escala muy pequeñita los dos materiales que uno necesita para este tipo de células solares se puede hacer, y nosotros lo hemos conseguido repetidamente, de manera que ahora uno puede tener estructuras en las que los dos tipos de moléculas se organizan en tamaños suficientemente pequeños para que los electrones puedan escapar, y como resultado de esto, el efecto final es que uno puede captar energía de una manera eficiente con algo que son moléculas, que es un sistema orgánico, esencialmente muy parecido al de una hoja artificial, por llamarlo de alguna manera. Bueno, hay que tener en cuenta que esto requiere toda una serie de procesos, digamos, de ingeniería, de la manera como se colocan, digamos, esas moléculas en el conjunto del material, y todavía estamos en una escala en la que la eficiencia que podemos conseguir con este tipo, digamos, de hojas artificiales es muy pequeña. Todavía es algo del orden de un poco por ciento, de un 5%, de un 7%, que es muy poco comparado con lo que ocurre con las células estándar de silicio, que son típicamente del orden de un 20%. Pero es algo en lo que el avance está siendo relativamente rápido, nuestra capacidad de organizar moléculas que puedan hacer la cosa de esta manera. Y hay algunos materiales nuevos que son mucho más eficientes, pero que tienen también algún problema que hay que solucionar. Estos materiales que tienen este nombre rarito de perovskitas son unos materiales que tienen una estructura muy particular y que contienen una serie de elementos que hacen que se pueda captar la luz de una manera muy eficiente, extremadamente eficiente, de manera que su rendimiento está creciendo muy rápido en los últimos años, acercándose al rendimiento de las células de silicio, como veis por aquí, pero que tienen un inconveniente, que todavía no hemos encontrado la solución. Esto crece estupendamente y, de hecho, los últimos datos ya ha cruzado, digamos, por encima de esta barrera de silicio, pero casi todas contienen plomo. Y el plomo es algo que está como prohibido, digamos, en general, porque es una cosa que tiene un montón de implicaciones medioambientales bastante penosas. Pero no hay que perder la esperanza. Tenemos la idea de que vamos a poder encontrar materiales de este estilo que no contengan plomo. Pero eso todavía nos toca. Esto es lo que os muestra la evolución de estas células, de las células que yo estaba mencionando, que crecen súper deprisa. De hecho, ya han superado, digamos, los límites de las células estas cristalinas, y pronto alcanzarán valores realmente inusitados. Bueno, queda el problema de encontrar algo que no produzca, como digo, que no requiera, digamos, la presencia de plomo o de algún otro elemento pesado igualmente contaminante. Y esto básicamente lo hacemos en laboratorios en los que uno puede, con un control detallado, hacer la producción del material previo, construir, digamos, las células solares correspondientes y testearlas y producirlas en cantidades, digamos, de cientos de células solares, no obviamente de miles o de millones de células solares, pero suficiente para saber si el proceso es eventualmente rentable. Así que en nuestro instituto en concreto
pues tenemos una actividad importante en este tipo de células solares que compiten bastante bien con las células solares de silicio, que tienen típicamente este rendimiento, y que tienen un rendimiento similar a estas células de perovskitas que estaba mencionando, y son por tanto en principio algo en lo que tenemos depositadas muchas esperanzas si somos capaces de encontrar una alternativa para el uso de alguno de estos metales pesados en su material. Bueno, vuelvo a lo que estaba mencionando al principio, en el que las células estas, la energía, digamos, renovable, tiene este tipo de oscilaciones en el caso de la hidráulica, de la que tiene que ver con estas cosas, ¿sí? Pero el almacenamiento es un problema importante que voy a intentar descubrir también algunas de las claves en un momento. Y para eso voy a emplear un par de palabras sobre el uso del hidrógeno como también material, digamos, a emplear para la crisis energética. En concreto, el hidrógeno se puede generar de muchas maneras. El hidrógeno en la Tierra básicamente existe en forma de agua, así que hay que gastar energía para romper el agua y producir hidrógeno y oxígeno. Y ese hidrógeno luego uno puede almacenar la energía o lo que quiera que sea con él, ¿no? Bien, ¿de dónde sale la energía para romper el agua y producir el hidrógeno? Bueno, uno puede emplearla de cualquier fuente, en principio, obviamente, pero lo interesante es hacerlo a partir de una renovable, de manera que la energía solar se pueda emplear para romper el agua y generar hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno almacenarlo, porque es una manera de almacenar energía extremadamente eficiente que se puede realmente emplear para un montón de cosas después. Bueno, esto es lo que se llama la fotosíntesis artificial. En realidad es intentar copiar lo que las plantas llevan haciendo de una manera súper eficiente, que con luz solar son capaces de captar gases diversos de la atmósfera, pero en particular CO2, y acabar rompiéndolo y produciendo su crecimiento y a su vez la producción de oxígeno y la generación, en este caso, de electricidad a partir de esta producción de electrones y huecos en el material. Esto se llama una hoja artificial. La hoja artificial es un intento de imitar lo que hace la naturaleza, creando algo que sea capaz de romper el agua en hidrógeno y oxígeno con la presencia del sol, e incluso si fuéramos capaces de utilizar esto para reducir la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera, o sea, realmente hacer lo que hacen las plantas, que es lo único que tenemos a nuestro alrededor, que es capaz de disminuir la cantidad de esa de CO2 que estamos produciendo y almacenando, como veíamos al principio en la primera parte de la charla, de una manera prácticamente continua. Bueno, hay una aproximación muy interesante que desarrollamos en el instituto para producir este tipo de hojas artificiales que puedan hacer este proceso, y es de nuevo imitar lo que ocurre en la naturaleza, imitar lo que hace una hoja cuando le llega la luz y el agua y es capaz de romperla y generar oxígeno por un lado, o eliminar el óxido de carbono y producir en este caso azúcares o otras cosas incluso para crecer la planta. En el caso artificial lo que queremos es tener algún tipo de catalizador, algún tipo de material que sea capaz de captar la energía del sol y utilizar esto para romper el agua y producir hidrógeno y oxígeno. Bueno, esto se puede hacer y lo hacemos en el laboratorio, todavía con una eficiencia mejorable, digamos, pero es algo, de nuevo, en lo que si uno tiene el cátodo y el ánodo adecuadamente nanoestructurados, o sea, con una manera inteligente, digamos, de tener la estructura de estos materiales, pues uno es capaz de aprovechar la energía del sol para producir la oxidación del agua en uno de los elementos estos de la célula electroquímica y producir en el otro la reducción a hidrógeno. De manera que el material que empleamos, que básicamente es un semiconductor, que es relativamente barato porque es óxido de titanio, que es lo mismo que uno emplea para pintar las cosas de blanco, o sea, básicamente ese tipo de material, de una manera todavía no muy eficiente, pero con una mejora notable, digamos, en los últimos años, pues es capaz de romper el agua en hidrógeno y oxígeno y producir de esta manera hidrógeno que podamos almacenar a través de esta rotura, digamos, del agua.
Hay una segunda aproximación que es más realmente copiar lo que hace una hoja artificial, que es realmente algo que pueda combinar el sistema fotovoltaico que hemos visto antes de captar energía y producir corriente eléctrica, y utilizar esta corriente eléctrica para generar, como si fuera una especie de célula electroquímica pequeña, realmente eliminar CO2 y convertir el CO2 en combustible, de alguna manera. Esto es mucho más parecido realmente a lo que hacen las hojas de verdad de las plantas, pero es mucho más difícil de conseguir. Y la naturaleza lleva millones de años optimizando este proceso, nosotros llevamos relativamente poco tiempo y todavía no es muy eficiente. Funciona para saber que el principio existe ahí, pero todavía no tenemos las claves para cómo hacer esto de una manera verdaderamente eficiente. Podemos hacerlo con una estructura que está desarrollada casi a nivel preindustrial, o sea, el dispositivo que uno puede emplear, pero la producción todavía es muy pequeña. Solo convertimos aproximadamente un 10% de la energía solar incidente en algo que sea una especie de combustible, el combustible obtenido, digamos, de esta manera. Bien, estamos ya casi al final de esta historia, así que voy a pasar ahora a contaros otro ejemplo de algo que conviene tener en la cabeza. En general, cuando uno intenta introducir en el mercado una tecnología disruptiva, una tecnología que cambia radicalmente, no es una mejora pequeña sobre algo que ya tenemos, sino un cambio radical, digamos, sobre la tecnología existente, lo tenemos que hacer, bueno, en general, se hace de una manera muy pintoresca. No se empieza por sustituir, digamos, lo más notable que uno quiera hacer. Por ejemplo, este es el ejemplo referido al cambio de los tubos de vacío cuando fueron sustituidos, o han sido sustituidos los tubos de vacío por transistores. Los más mayores sí que recordamos todavía cuando había radios que eran de tubos de vacío, que se calentaban, tardaban un cierto tiempo en calentarse, que eran grandes, que consumían un montón de energía. Cambiar, digamos, esta tecnología de los tubos de vacío por transistores no empezó por producirlo para ordenadores, ni para televisores, ni para ninguna cosa, ni para radios. Empezó de una manera extremadamente modesta, para los audífonos de los sordos. Ahí fue donde se introdujeron los transistores, digamos, en realidad por primera vez. Una aplicación muy poco glamurosa, que luego fue avanzando a las radios que fueron conocidas como transistores y que finalmente pues está prácticamente en nuestro mundo. Así que en realidad, antes de alcanzar mercados abordar procesos muy ambiciosos, las tecnologías nuevas deberían empezar realmente, para poder tener un futuro sensato, por cosas relativamente modestas. Así que yo voy a contar un ejemplo muy modesto, pero que a mí me parece particularmente interesante. Bueno, como algunos de vosotros sabéis, yo soy de Almería. En Almería hay un montón de invernaderos que producen una cantidad de cosas extraordinarias que se vende en el mundo entero y que aprovechan pues el hecho de que hace muy buen tiempo y pues hace calor, y dentro del invernadero pues hace mucho calor y en fin, y las cosechas se dan muy bien y todo esto. Bueno, hay una manera de intentar utilizar nanomateriales para el problema de eliminar el consumo de energía necesario en muchos de los casos en los invernaderos, y es simplemente utilizar unos materiales que no voy a describir en ningún detalle porque no puedo hacerlo en público, unos materiales que cambian su estructura interna en función de la radiación solar y de la energía que están recibiendo, y cuando alcanzan una cierta temperatura cierran básicamente el paso al resto del calor que va a atravesarles, básicamente como un cerrojo térmico, algo en lo que uno impide que el calor les atraviese. Bueno, hay una manera muy interesante de utilizar estos materiales en los techos de los invernaderos, de modo que cuando alcancen una cierta temperatura, y hemos hecho ya todas las primeras pruebas de semejante cosa en el techo del instituto, digamos aquí en Madrid, estas medidas corresponden ahí, a donde uno puede reducir la temperatura en el interior, que actualmente en el caso de los invernaderos se hace abriendo las ventanas,
de los invernaderos, y el resultado es un desastre en muchos casos, en términos de epidemias que aparecen y de bichos que entran y machacan la mitad de la producción, y con unos desastres económicos absolutamente brutales. En este caso, el material mismo del que está hecho el techo, con este tipo de moléculas incorporadas, es tal que impide que la radiación siga penetrando, de manera que a partir de una cierta temperatura, básicamente lo cierra térmicamente e impide que crezca la temperatura. Las medidas que hicimos el verano pasado muestran una disminución de temperatura en una especie de prototipo pequeño hecho en el techo del instituto, del orden de 4 grados, que es más que suficiente para lo que quieren emplear los colegas estos de los invernaderos de Almería. Parece que esto no tiene mucho que ver, digamos, con la cosa de la energía, pero yo os aseguro que esto tiene detrás un montón de implicaciones extremadamente importantes. Son simplemente controladores pasivos de la temperatura que nos permiten ahorrar una gran cantidad de energía. Bueno, y una última palabra. ¿Y cómo estamos en España, en general, con respecto a la energía, los distintos tipos de energía y lo que estamos haciendo? Pues aunque os parezca muy sorprendente, porque siempre estamos acostumbrados a tirarnos piedras nosotros en nuestra cabeza, no estamos nada mal, en realidad. Tenemos una organización en general del uso de energía en nuestro país bastante racional. Por ejemplo, la mayor parte de la gente no sabe que aproximadamente el 60% de la energía que consumimos, de la electricidad en concreto, que consumimos en España está libre de emisiones, no emite CO2. Eso es una fracción que es el doble que en el caso de Alemania, que tanto se pregona. Los alemanes, entre otras cosas, cuando decidieron empezar a cerrar centrales nucleares a marcha mayor después de lo de Fukushima, las sustituyeron no con ninguna energía renovable, con carbón. Así que están muy por detrás de nosotros en emisiones y en todo tipo de historias. Así que nosotros, en la parte de emisiones libres de CO2, no estamos mal. Entre la solar, la eólica, la hidráulica, como veis aquí, los colores corresponden a las distintas cantidades de energía, y la nuclear, que está aquí abajo, que es aproximadamente el 20% del total de la electricidad que generamos en España, pues estamos bastante bien, relativamente, dentro de la estructura mundial. Además, tenemos una fracción de puramente renovables dentro de esto que está perfectamente alineada dentro de una zona que es relativamente de las mejores del mundo, aunque es verdad que con las oscilaciones que hemos tenido debido esencialmente a los cambios en decisiones políticas, esto pues ha producido unas fluctuaciones enormes en la cantidad de energía renovables que somos capaces de aprovechar, digamos, en el país, ¿no? Bueno, ya estoy acabando. Mensajes para llevar a casa. El primero es trivial, y no lo he dicho, pero es bastante trivial. La fuente de energía más limpia y más sostenible que tenemos en nuestras manos es el ahorro energético, no desperdiciar energía. Recordar la transparencia que ponía al principio. Nuestro nivel de bienestar es comparable al de los yanquis y consumimos menos de la mitad por persona de energía que ellos. Así que no es necesario, y lo podemos hacer mejor todavía. Así que esta cosa de primero pensar en ahorrar energía no es mala filosofía. Segundo mensaje muy importante: es absolutamente necesario en el futuro de la humanidad reducir el consumo de combustibles fósiles. No se puede hacer de un día al día siguiente, lleva un tiempo, pero uno hay que tomar medidas en esa dirección y no parar en las medidas en esa dirección, no dar marchas atrás como la que han hecho en Japón con Fukushima. Hicieron lo mismo. Tuvieron un problema con la central nuclear y lo que hicieron, en lugar de montar más renovables, fue poner centrales de carbono, como han hecho en Alemania. Eso es un disparate globalmente. Así que bueno, lo que hay que pensar es ir sustituyendo estos combustibles en la medida que se vaya. Por tanto, hay que pensar en particular en cómo cambiar, bueno, que es necesario primero cambiar el esquema del suministro de electricidad que tenemos ahora mismo, que es básicamente la fuente principal en la que almacenamos y movemos energía de un lado a otro, dejando aparte lo del transporte, ¿no? Pero el transporte es lo mismo, que es decir, uno puede tener coches eléctricos que si la energía es generada quemando carbón, si la electricidad se genera quemando carbón, pues estamos en las mismas. O sea, solo si la energía eléctrica la generamos con renovables, pues entonces tener coches eléctricos
cambia extraordinariamente a bien lo que tiene que ver con el transporte. Pero hay que ser consciente de que cambiar el porcentaje de las distintas fuentes de energía que empleamos, de carbón o de gas natural o de lo que quiera que sea, es difícil. Es un proceso que es difícil. Así que eso... Bueno, he contado un par de ejemplos breves sobre cómo la nanotecnología puede aportar algo en este terreno. Puede hacerlo en muchos terrenos más, pero en casi todos es todavía bastante incipiente. Sabemos relativamente poco cómo hacer algo que realmente redunde en un beneficio notorio. Hay mejoras, pero son mejoras, ninguna de ellas todavía es enormemente espectacular, así que esto todavía requiere trabajo. Y como decía ahí, pues requiere básicamente un camino largo, es prometedor todavía, pero va a requerir durante mucho tiempo inversión sostenida, que me temo que no puede venir de ningún otro sitio que la inversión pública. Y eso requiere que en todo lo referente a la energía haya un modelo político, en realidad, de cómo abordar el futuro estable. Un modelo que no esté sujeto a las oscilaciones que hemos tenido en los últimos tiempos, que luego si queréis, si tenéis interés, os puedo enseñar alguna cosa. Y ahí nos chocamos con lo que es principalmente culpa de todos nosotros. Lamento llegar a esta cosa, pero es nosotros, el llamado público, tenemos una actitud completamente contradictoria con respecto a este problema. Estamos encantados de pensar, sí, hay que poner, yo qué sé, más renovables, hay que, en fin, mejorar en toda esta cosa y tal, pero cuando ponen aerogeneradores decimos que cambian el paisaje. Cuando ponen una central solar de concentración grande en los llanos de Guadix, pues cada vez que nosotros pasamos camino de Almería decimos, hay que ver qué desastre de paisaje han hecho aquí con esta cosa y tal. La actitud del público al respecto de este problema de la energía es completamente contradictoria. Y sin eso no hay ningún gobierno democrático realmente que pueda avanzar. Es obvio, no vas a ir en contra de la opinión de la mayor parte de tus votantes o de la gente de la sociedad. Así que hay una parte en nosotros mismos que debemos reflexionar, porque si no cambiamos ese tipo de actitud, queremos tener energía barata, bueno, la sustitución de cambiar combustibles y pasar por ejemplo, a emplear menos cantidad de gasolina o de diésel o de lo que quiera que sea. Bueno, la manera más trivial es subir los impuestos, es subir el precio de este tipo de cosas. Bueno, si suben el precio de la gasolina porque es un impuesto ecológico para que, yo qué sé, tengamos más coches eléctricos o lo que quiera que sea, le pegamos fuego al gobierno o a la gasolinera o lo que quiera que sea. O sea, quiero decir, nosotros mismos tenemos una parte de responsabilidad en esta historia que no podemos ocultar y que no es fácil de abordar. Y sin eso es muy difícil convencer a los gobiernos para que tomen acciones, por no mencionar que las cosas globales como las que tienen que ver con la producción de CO2 a nivel del mundo son globales. Es que no vale de nada que un país tome una actitud... el 68% de la producción de CO2 del mundo la producen China, Estados Unidos, India y Rusia. Si no firman ningún acuerdo para reducir la cantidad de CO2 o lo que quiera que sea, es irrelevante lo que haga. Entonces, claro, como es irrelevante lo que haga el país, no sé qué, pues no se hace, porque no voy a ser yo el primero que haga este tipo de historias. Así que estamos atrapados ahí en una trampa que es muy peligrosa. Y con eso ya sí que acabo de daros la vara en esta historia y estaré pues encantado de, si puedo, de responder a las preguntas que tengáis al respecto. Así que nada, muchas gracias. Para que os pueda grabar mejor la máquina, os paso el micrófono al que queráis hacer la pregunta. Esto es de lo que yo hablaba antes, por si las moscas no lo teníais muy claro. La instalación de renovables en España en función de los últimos años. Como veis, hay una época, es muy fácil relacionar con ciertas épocas, ¿vale? 0.
Yo quería preguntar si tienes alguna información del rendimiento de las placas solares cuando hay nubes, porque yo no sé si me han estafado a mí o qué, pero cuando hay nubes mi casa produce un 10% de lo instalado. Bueno, No sé si es algo normal, bueno, ¿tengo que resignarme? Sí, no, bueno, ¿O no? bueno, sí, hay una parte que sí, que produce menos, claro que produce menos, pero depende del tipo de placas solares que tengas. O sea, las placas solares se basan, voy a decir de una manera muy sencilla, normalmente es un material que se llama un semiconductor, que tiene una zona de energía prohibida, un rango de energía en el que absorben la energía del sol. La mayor parte de las placas absorben la energía del sol en el visible lejano, o sea, en la parte que tiene que ver con parte del espectro solar, no como eso que yo he mostrado antes, en la que estaba optimizado, de manera que todo el rango de frecuencias que venían del sol se obtenía. Eso quiere decir que efectivamente el rendimiento de una célula solar de silicio normal disminuye. Tanto como eso que dices tú, que solo sea el 10%, no lo creo. Esto no lo creo yo. Pero la aplicación del móvil, yo tengo instalado 4.000 y me dice 360, 370 cuando hay nubes. Hombre, depende cómo sean las nubes. Que, si son muy negras y todo está fatal y tal, pero en general, no, nubes normales no es tanto. No es tanto. O sea, se reduce sin duda, ¿eh? Sí, un poco sí. Pero bueno, eso suele ser muy frecuente, ¿eh? No os cuento la instalación de placas solares de mi edificio porque es una película de terror, ¿no? Pero... Bueno, yo quería hacer una reflexión. Es impresionante la cifra de eficiencia de las fuentes de energía convencionales. La quema o la combustión de carbón, sí, gas, etcétera. Y por otro lado, sé que hay alguna vía de salida, que es saltarnos el ciclo termodinámico de combustión, etcétera. Son las células de combustible. Sí. ¿Qué hay de investigación, digamos, en ese campo? Porque, hombre, no tengo datos en este momento, ¿verdad? Lo llevo abandonado ya mucho tiempo, pero en principio ofrecen una mejora de rendimiento muy considerable. Bueno, sí. Claro, seguiríamos consumiendo gas, carbón, etcétera, pero claro, una cantidad mucho más baja. Bueno, sí que contribuyen indiscutiblemente, tienen una eficiencia importante. No tanto como dicen, en realidad, en la práctica, y sobre todo tienen un diseño que es muy difícil de mejorar en este momento. Pero es una alternativa que uno podría emplear, digamos, más de lo que se emplea actualmente, sin duda. ¿Tienes alguna digamos, intuición de si la nanociencia, nanotecnología, podría jugar un papel en ese tipo de célula de combustible? Sí, en la célula de combustible hay muchos intentos de pensar cómo mejorar el rendimiento, pero están todavía en un estado muy primario, porque la financiación en realidad para ese tipo de... Lo mismo que es relativamente fácil obtener financiación para aplicaciones de nanotecnología en células fotovoltaicas, no lo es tanto en este otro tipo de inventos. Y al final ocurre que uno se deja llevar básicamente por aquello donde puede conseguir fondos, porque todavía, desde el punto de vista de la nanotecnología, no podemos enseñar un ejemplo claro de éxito en el mercado de las cosas. O sea, si tú puedes hacer células solares, efectivamente, con nanotecnología que tienen una eficiencia del 45%. Eso es prácticamente el límite termodinámico. Mejor que eso no hay, pero cuesta hacerlas. El material es muy complicado, eso no está en el mercado. Entonces tú no puedes enseñar en ningún sitio esto que dice... Entonces, bueno, no, eso es como un juguete. Bueno, juguete no, lo empleo en lo que me interesa, en un satélite, ¿sabes? O en cosas de ese estilo, pero cuando dice, bueno, no, ¿y por qué no probamos a intentar hacerlo para las casas o tal? Hay que tener en cuenta también que en este mundo de la energía
los intereses creados son brutales, son absolutamente brutales. Y entonces cuesta un trabajo enorme abrirse camino con alternativas. Inversiones históricas. Sí, claro, ¿no? Y mucho poder. Es decir, si os fijáis, os cogéis en España, ¿dónde acaban todos los políticos que se jubilan? Nominalmente. Entonces es muy difícil, que es una cosa que te encuentras con unas dificultades que son, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y esta es una reflexión también. Has mostrado un gráfico muy bonito de la traslación de la curva de Gauss. Sí. Y digamos, yo reflexiono diciendo que no solamente importan los días con mayor temperatura, sino los días con menos frío. Sí, sí, claro. La curva tiene los dos. Claro, efectivamente. Efectivamente, pero hay toda una serie de procesos naturales asociados a los días de más calor que son particularmente peligrosos, claro. Porque los efectos de la traslación. En la traslación, claro, tienen menos días con frío, pero bueno, eso es algo que basta con comparar cómo eran las cosas en 1975 en España, en Madrid, cuánto frío pasábamos. Quería hacer yo una pregunta. No se habla de residuos en todos estos procesos. Yo me imagino que también cuando utilizamos la electricidad, sobre todo baterías, sí, claro. ¿Nos podrías dar algún dato? Pues no los tengo en este momento en la cabeza, pero las distintas alternativas energéticas, todas tienen, cuando uno hace el ciclo completo, todas tienen evidentemente un coste en términos de residuos que se generan, unas más y otras menos, es una cosa que en conjunto hay que evaluar. En las renovables en general no es algo que juegue un papel muy importante, excepto el consumo de energía en algunos casos inicial que hace falta, por ejemplo, para producir paneles de silicio. Porque si uno empieza con óxido de silicio, hay que descomponerlo, hay que quitarle el oxígeno y dejar el silicio puro. Y eso cuesta un montón de energía. En el ciclo total eso hay que contarlo. Pero en términos de residuos, todo eso produce muchos menos residuos que otras cosas, ¿no? Otros de los procesos son bastante obvios. Me he referido sobre todo a todo lo que tiene que ver, obviamente, con la combustión, pues produce CO2 en unas cantidades grandes, claro, obviamente. Sí, un poco en relación con lo que estás hablando del panel solar. El coste fundamental del panel solar es la energía para su producción. Sí. De hecho, aquí tenemos el caso de Tres Cantos, que se iba a montar una planta de MP y no era rentable. ¿Tienes la idea qué proporción de la energía que se ha gastado en fabricarlo y la energía que en la vida útil de la placa? No, en la vida útil le ganas, o sea, es rentable sin ninguna duda. ¿Cuántas veces? Pues no, más o menos en orden de magnitud, la energía que puedes producir en, digamos, bueno, por un sitio como España, más o menos, ¿no? Con la iluminación que tenemos, pues entre los primeros 5 o 6 años. Necesitas que te dure más que eso, para que sea globalmente rentable en términos de energía, ¿no? Y tenía otra relación, con estos posibles paneles... me refiero al silicio, ¿eh? Estaba pensando en silicio, ¿eh? Con nanotecnología, ¿hay alguna empresa española que esté interesada y que ya aquí la energía no va a ser el elemento fundamental, sino la tecnología? No, las empresas españolas yo creo que todas las que intentaron... Había un ejemplo que se llama Isofotón, que era una muy famosa, que se instaló en el Parque Científico de Málaga. No, las empresas españolas todas o quebraron en su momento porque hubo una decisión política muy equivocada de facilitar, con muy buena intención, o sea, de que aumentara mucho el número de paneles solares en un periodo de tiempo muy breve, y lo que resultó esto es que acabamos comprando unos paneles chinos de calidad penosa y las 2 empresas españolas que había quebraron.
No, esto es una cosa... Eso es un déficit muy importante, pero es que todo esto realmente exigiría una política nacional al respecto que es muy difícil de modificar, por lo que yo decía antes, porque casi todos los políticos jubilados o así acaban en los consejos de administración de todas estas empresas eléctricas y tienen sus intereses, que son otros, claro. Una pregunta. Como experto, ¿tienes alguna idea del estado del arte en la fusión nuclear y más o menos cuándo se estima que puede ser comercial? No, eso es muy difícil. Eso es muy, muy difícil. O sea, yo creo que esto no sabemos, no podemos todavía controlarla bien. Esa es la realidad. Sabemos manejar esa otra manera, digamos, de la energía nuclear de fisión, sí sabemos controlarla bastante bien. Hay algún accidente, digamos, de vez en cuando, pero en general los procesos los entendemos bien y los controlamos bien. La de fusión, no. La de fusión no sabemos controlar todavía, a pesar de todos los esfuerzos que hemos realizado. Y yo soy más bien pesimista, he de decir, porque en el curso de mi vida profesional he oído ya montones de veces que sería una cosa que estaría disponible en los próximos 20 años, y luego dentro de 10 años es otra vez dentro de los próximos 20 años, y cuando uno mira científicamente lo que producen, el tiempo que son capaces de mantener una reacción de fusión que genere energía más de la que te ha costado llegar ahí, son milésimas de segundo. Es muy difícil. O sea, incluidos los chinos. Sí, se incluye todo el mundo. Es muy difícil. Eso es una cosa... Yo no digo que sea imposible, pero es muy difícil. O damos con algo que es difícil porque durante mucho tiempo se ha mantenido... O sea, hay mucha gente muy lista trabajando en esto, O sea, años y años, O sea, gente muy brillante. Y no hemos aprendido muy bien cómo hacer bombas con eso, pero controlarlo no es nada fácil. Nada fácil. Sí. Sobre el proyecto de energía de fusión, la mayor instalación que se está construyendo es en Cadarache, en Francia. Ahí está trabajando todo el mundo. Está trabajando todo el mundo. China, todo el mundo. Todo Dios. Estados Unidos. Y bueno, veremos. El resultado que de eso dé... Veremos. Hombre, hay que tener... Está muy avanzado. Hay que tener esperanza. La construcción de eso sí. En 5 años hagan el primer plano. Pero veremos. O sea, hay que tener... De todas formas, todo lo que se ha avanzado, tanto tecnológicamente, yo he trabajado en ese proyecto, pues, todo lo que se ha trabajado en materiales... Sí, claro. Ha supuesto un avance enorme. En otros muchos campos. Sí, no, sin la menor duda. No, eso no hay ninguna duda. El objetivo principal es lo que todavía pues está en duda, pero bueno, hay que mantenerla. Es una cosa que tenemos que seguir intentando. Ese es el resumen de mi punto de vista. Pero que no es nada fácil, porque un montón de gente con mucho talento durante mucho tiempo y mucho dinero, pues no lo ha conseguido. Y es que es difícil, es una cosa que es muy difícil. Saldrán beneficios de otras maneras de esa investigación, sin ninguna duda, para muchas otras cosas. Pero ese objetivo es complicado. Has hablado antes de sí. Que todos tenemos que contribuir, que es cosa de todo el público, el intentar ahorrar, el intentar emitir menos CO2 a través de nuestras actividades, a través de nuestro consumo y tal. Y lo pongo esto en relación con esa estación de biogás que está proyectada en Colmenar y que hay ahora una campaña que están diseminando por las redes para recogida de firmas en contra de la instalación de ese centro. Entonces, claro, lo pongo también en relación con todos los intereses creados alrededor de la energía que has mencionado antes. Sí. ¿Qué piensas de la producción de metano en esas plantas de biogás
¿Qué incidencia puede tener en nuestras vidas aquí en Tres Cantos? Bueno, eso... ¿Qué hay de política en todo eso? Uy, no, claro, eso, mucho, claro, eso, o sea, esto de la energía tiene detrás un componente político enorme, absolutamente enorme. Vamos a ver, yo creo que el mensaje principal que yo creo que se puede extraer de esto es, evidentemente hay que hacer un mix de distintas tecnologías que va a durar mucho tiempo, pero que hay que llevarlo de una manera sostenida hacia donde debemos, que es tener una fracción de energías renovables cada vez mayor, que técnicamente cada vez es más factible. Creo que en el caso de España, incluso con todos los inconvenientes, con todos los cambios estos políticos, todo eso es política. Todas esas oscilaciones, eso es puramente política, estrictamente. A pesar de todo eso, yo creo que estamos en conjunto en España, estamos en una situación que no es mala. O sea, la fracción de energías que vienen de renovables que tenemos en el mix es relativamente grande. Hay que seguir en esa dirección, pero durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, vamos a necesitar otras cosas que usemos. Hay que procurar irlas sustituyendo en la medida de lo posible por otras fuentes. Yo mencionaba antes lo de los coches eléctricos. Bueno, está estupendo la cosa de los coches eléctricos, pero si la energía eléctrica con la que cargamos el coche se genera de una central de carbón, pues no estamos arreglando mucho el negocio. O sea, que decir que todo eso debe ser más o menos consistente, exige de alguna manera una política que va mucho más allá de las alteraciones, de los cambios de gobierno y de cosas de este estilo, pero eso es muy difícil porque hay un montón de intereses creados. Entonces, en concreto, esto que dices aquí, pues yo, la verdad es que no sé muy bien cómo afectará o este tipo de historias. Sé que obviamente, como es una cosa tan gorda, la interacción, digamos, de los poderes políticos o mejor dicho, de los poderes económicos que están detrás de todos esos intereses con la política es enorme. Y eso es lo que explica esto, o sea, ese tipo de historia. Después entonces, ¡pum!, ¡hala!, cero. Se acabó. Esto. No sé, o sea, hagamos lo que podamos y yo qué sé, pero es difícil, ¿eh? Todo este es un asunto muy complicado. Muy complicado. Félix, sí. Rodolfo, dos preguntas. Venga, que sean fáciles. Yo creo que todavía no tenemos un gran control, bueno, no tenemos, de hecho, entre la energía que se produce en momentos top o al punto con respecto al consumo real. Sí. Y perdemos un montón de energía en esos aspectos. Sí, sin duda. Hay algo que creo que no se está, digamos, invirtiendo o estudiando o analizando con la suficiente profundidad, que es el campo de las baterías. Sí, claro. Yo soy un firme convencido de que una posible nueva revolución industrial va a venir de una batería más pequeña y mucho más eficiente. Sin duda. Por el que sea. Sí. Creo que ahí nos puedes decir un poquito de cosas que estés haciendo. Sí. Y la segunda pregunta es con respecto al uso de la inteligencia artificial, la capacidad de comunicación exponencial que nos permite. Se habla de que en los próximos 10 años los algoritmos y la capacidad de computación de la inteligencia artificial va a permitir avanzar tanto como en los previos 100 años. ¿Qué piensas tú de ambos aspectos? Bueno, sí, gracias, Félix. Bueno, la primera cosa, sí, o sea, la respuesta es sí. Tenemos mucho que avanzar, mucho que se puede conseguir, digamos, en esa dirección, y ya hay muchas cosas que se están haciendo. Lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, luego vuelvo si quieres sobre esto, pero con la inteligencia artificial es un poco... Tengo unos sentimientos más mezclados, digamos. No creo que a este problema en concreto de la energía vaya a aportar mucho, porque realmente lo que tenemos en este momento en términos de inteligencia artificial
es, por decirlo de algún modo, es bastante poco inteligente. O sea, nosotros lo que hacemos es suministrarle un montón de datos y pedirle que los elabore relativamente eficientemente. En el problema en concreto de la energía, yo creo que no estamos en ese momento en el que la inteligencia artificial puede aportar algo. Tal vez en etapas posteriores del desarrollo de la inteligencia artificial, cuando realmente sea capaz de predecir ciertos comportamientos, cosa que en el momento actual esencialmente es una base de datos enorme que une un montón de información de esto y te da algo, bueno, bien, de lo que ya existe y tal, pero es que no es muy inteligente, aunque digamos, realmente no es muy inteligente. Pero más adelante puede que lo sea. Y entonces es una cosa distinta, porque entonces te puede permitir quizás explorar algunas cosas que nos costaría mucho más tiempo hacer en el laboratorio. Yo creo que los problemas que tenemos con la cosa de la energía en este momento son más, están más cercanos a la tierra, en el sentido de down to earth de los ingleses, y a los intereses económicos que a otra cosa. Y eso es la clave. Uno puede fomentar el desarrollo de ciertas tecnologías asociadas con la energía o no. La financiación sobre la investigación que desarrollamos fluctúa enormemente a nivel mundial, dependiendo de intereses económicos obvios. Es decir, se mete dinero en investigaciones que tienen que ver con, por ejemplo, con energías renovables y cosas de estas, cuando empieza la crisis del petróleo en los años 70, la primera de la guerra del Yom Kippur. Y antes de eso, pues era una cosa que era medio secreto militar y pues allí para los cohetes de la NASA y luego... O sea, hay una componente de política económica enorme, ¿no? Realmente que no es tan técnica como emplear, ¿sabes?, recursos del tipo de lo que puede hacer, por ejemplo, la cosa de la inteligencia artificial, ¿no? Y, en definitiva, yo creo que tenemos delante un desafío que depende más de que la sociedad decida en su conjunto abordar este problema que casi de muchas otras cosas técnicas. Y ese aspecto es precisamente en el que yo soy más pesimista, porque es difícil que nos metamos en esa historia, implica cambiar un montón de cosas a mucho tiempo, que no cambien con decisiones políticas breves o medio inmediatas. Fijaros esto que hay aquí, por ejemplo. Esto es la evolución de la energía, de la potencia renovable instalada en España en el pasado. ¿Vosotros creéis que esto es la fotovoltaica? ¿Esto creéis que tiene algún sentido? ¿Que es una cosa que tiene lógica de algo? ¿No? La línea roja. Bueno, esto es otra cosa, esto es el total acumulado. Pero la cosa instalada por año, de pronto tiene un máximo enorme aquí, de pronto decrece al año siguiente y se queda prácticamente en cero. O sea, las decisiones políticas en realidad, o económico, bueno, en fin, no sé cómo, las decisiones que no son científicas, que no están basadas en las necesidades reales, dominan completamente este escenario. Entonces, casi cualquier otra cosa que hagamos es como, bueno, hay que pelearlo, ¿no? Tenemos que hacerlo, pero yo qué sé. Entra un poco de desesperanza, ¿sabes? Pero bueno, seguiremos peleándolo. Bueno, la última pregunta ya, sí, si os parece. Que ya no podemos tomar caña, hombre. Hola, no es nada muy interesante, pero es que Bueno, me he acordado cuando usted ha dicho que el hidrógeno, ¿verdad?, solo se podía obtener gastando mucha energía, ¿verdad?, para arreglar sí. Pero yo leí hace un par de años que tenemos aquí en Aragón, Barbastro y Monzón, sí, lo pone. Entonces quería preguntarle cómo es la noticia verdadera. Pero que tenemos que hidrógeno y helio. En Barbastro y bueno, sí, la tengo aquí, que la he vuelto a recuperar. Pues, por eso que quería preguntarle para que me explique vamos a ver. la noticia, porque esto
Ya le digo, en el año 23 yo me puse muy contenta, Pues, que había reservas de hidrógeno, digo, qué alegría. Pues no. Pero, No, el hidrógeno, a ver, ¿qué me el dice? hidrógeno es el material... hidrógeno, dice, natural, aquel que se acumula en las profundidades de la Tierra. Ya, pero eso Hay una empresa que va a gastar 300 millones para en el año 28 empezar a extraer hidrógeno ya pues como pan, vamos, o sea... Pues permítame que lo dude. En forma de metano. Claro, será metano. No, yo creo que eso no es verdad. No, creo que no es verdad. O sea, el hidrógeno es el material más abundante en el universo, pero en la Tierra no. En la Tierra no. Metano sí, hombre, a partir de metano, que es carbono y 4 átomos de hidrógeno, es una molécula que uno puede eventualmente quemar, o incluso hay maneras con catalizadores de romperla y generar hidrógeno a partir de ahí, pero no es hidrógeno. O sea, es metano, es una cosa que es como el petróleo, digamos, ese tipo de cosas. Ah, que lo sacan del metano. Sí, claro. ¿Es más económico que sacarlo del agua? No. No mucho. Algo más, pero no mucho, porque el rendimiento de la reacción no es muy grande. Del agua te cuesta energía, pero de cada molécula de agua que rompas sacas una molécula de hidrógeno. Metano... Bozo un poco en un pozo, sí. Sobre todo el contenido del metano es altamente contaminante. Claro. El El proceso, sí, claro. El extraído del agua lo rompes en hidrógeno y oxígeno y ya está. Lo que pasa es que te cuesta la energía de romper la molécula. Por eso, por eso no es una fuente de energía. O sea, una fuente de energía el hidrógeno, no. El hidrógeno es un modo de almacenar energía que está muy bien porque lo puedes transportar en cosas, puedes hacer tanques, lo puedes licuar y hacer hidrógeno líquido. En fin, puedes quemarlo en un motor. En fin, puedes hacer muchas cosas con el hidrógeno, pero te ha costado un montón de energía generarlo. Hombre, habría una manera maravillosa de ciencia ficción que es como el sitio en nuestro entorno en el que hay más hidrógeno es Júpiter, que básicamente está hecho de hidrógeno. Podríamos poner un tubo desde Júpiter para acá y chupar hidrógeno desde allí, pero bueno. Bueno, Rodolfo, queremos darte las gracias y para eso Isabel... Anda, qué tontería. Vamos a dar el diploma. ¡Uy, qué bueno! Pasado. Ay, pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es un placer. Es un diploma muy bonito. Y esperamos tener otro para el año que viene. Muy bien. Porque vas a volver. Muchísimas gracias. Pues un placer. Un gustazo. Lo guardaré entre los títulos más preciados. Porque la universidad de mi pueblo pues es una cosa que uno tiene en su corazón. Y muchísimas esto gracias. Es la revista muy y bien. un detallito que yo como sé que fumas. Yo fumo, que voy a fumar, que va. Mira qué puro te hemos Pero dado. se lo vamos a pasar a alguien que fume de la universidad. No, ábrelo, a ver lo que tiene. Perdón. Entonces esto ya sé lo que tiene. Unos calcetines. No, el pañuelo de seda. Uy, qué bonito. Mira qué cosa. Es un bolígrafo. Es un bolígrafo muy elegante. Y tiene un pen para que nos hagas otra presentación. ¡Ay, qué bueno! ¿Ves ¡Uy, que qué todo bueno! tiene su Uy, idea? bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué majo. Gracias a vosotros, chicos. Qué placer es hacer estas cosas en el pueblo de un ojo.